es un gusto saludarlos. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante dentro de la rama de la biología. Este es la taxonomía. La taxonomía es la ciencia biológica que se encarga de la clasificación de los seres vivos. Así que pongamos atención a este tema tan importante que es taxonomía. La taxonomía es la ciencia que se encarga de la clasificación de los seres vivos. El primero en desarrollar una clasificación de ellos fue Aristóteles. Él los clasificó en dos grandes reinos, el reino Plantae, o reino de las plantas, y el reino Animalia, o reino de los animales. No fue hasta que Carlo Linneo, un naturalista sueco, en el año de 1753, propuso un sistema para clasificar y nombrar a los seres vivos, tomando en cuenta sus características físicas. Este sistema fue llamado sistema binomial. Dicho nombre se escribió en el latín para que fuera universal, de acuerdo a su género y a su especie. El sistema binomial, aunque parezca extraño, es mucho más efectivo que el nombre se escriba en latín que en cualquier otro idioma, ya que es sumamente útil, ya que los nombres comunes de las especies varían según el idioma, según la región geográfica y otros aspectos, pero el nombre científico es invariable. La primera palabra del nombre representa el género y se escribe con inicial mayúscula, y la segunda representa la especie y se escribe todas en minúscula. Desde que se desarrolló el microscopio, se descubrió un tercer reino, llamado el reino protista, formado por microorganismos, y fue propuesto por el científico Ernst Haeckel en el año de 1866. En el año de 1938, Herbert Copeland propuso un reino independiente al protista, llamado reino Monera, o reino de las bacterias. Debemos conocer que la diferencia más importante entre un protozoario y una bacteria es que los protozoarios poseen células eucariontas y las bacterias células procariontas. En el año de 1969, Robert Whittaker separó a los hongos de las plantas, formando así un quinto reino, conocido como el reino fungi o reino de los hongos. Ahora, en 1977, Carl Woese clasificó a los seres vivos en 3 dominios, los cuales son, número 1, arqueobacterias o bacterias primitivas. Estas son formas de vida muy simples y muy antiguas. A pesar de que se consideraban antes como bacterias normales, se descubrió que tenían capacidades específicas de resistencia a ciertas condiciones ácidas o térmicas, por las cuales se les separó de las bacterias tradicionales. Luego tenemos el dominio de las eubacterias o bacterias verdaderas. Estas son las bacterias más evolucionadas y más complejas, y son las que normalmente conocemos y que causan las enfermedades en el ser humano. Por último, tenemos el dominio de los eucariontes, donde están los animales, las plantas, los hongos, los protozoarios, y este esquema es conocido como el esquema de los 3 dominios o el árbol de la vida. Debido al avance de la tecnología y el estudio de la genética y diversas ramas de la biología, han hecho que existan variaciones en la forma en cómo se clasifican los seres vivos, pero sin desprenderse de las características que Carlo Linneo estableció en un inicio. Por ello, la taxonomía se basa en los siguientes criterios para clasificar a los seres vivos, los cuales son dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Tenemos que entender que las especies semejantes se agrupan en géneros. Pondremos también como ejemplo a los seres humanos. Aunque parezca extraño, los seres humanos pertenecemos al reino de los animales, clasificados de esta manera por la biología. Hay que entender que somos animales racionales y con capacidad de poder desarrollar diferentes estilos de pensamiento, técnicas y habilidades, cosa que los animales convencionales no pueden hacer. Pero aún así, desde el punto de vista biológico, somos considerados animales. El ser humano pertenece al reino animal, porque somos organismos capaces de movernos por nosotros mismos, heterótrofos y con células eucariontes. Luego, el filo es cordado. ¿Por qué? Porque somos animales con columna vertebral.
Nuestra clase representaría a los mamíferos, porque somos cordados con un pelaje y con glándulas mamarias, es decir, que cuando nosotros nacemos nos alimentamos a través de las mamas de nuestras madres. Nuestro orden sería primates, que son mamíferos con clavículas y dedos prensibles. Aquí podemos encontrar a diferentes animales, como son los chimpancés, los monos. De luego seguimos con la familia de los homínidos, que son primates con rostros relativamente planos y con una visión tridimensional, sino que aquí vamos a encontrar directamente a los chimpancés. Nuestro género es Homo, que es un homínido con una postura erguida y con un cerebro grande. Y por último, nuestra especie es Sapiens. Nosotros nos conocemos como Homo sapiens debido a que somos miembros del género Homo con una frente alta, delgados y con alta capacidad de pensamiento. Los reinos son las categorías más importantes que nos ayudan a diferenciar a los seres vivos. Más allá del nombre, el reino nos indica características específicas que posee un ser vivo. El reino Monera es el reino donde se agrupan todos los organismos unicelulares, procariontes, es decir, que poseen una sola célula y que esta célula no posee un núcleo definido. Son los seres vivos más simples y abundantes del planeta. Se estima que hay hasta 10.000 especies diferentes de estos organismos. Son invisibles al ojo humano y ocupan toda la superficie del planeta Tierra. Estas bacterias se van a clasificar en dos: arqueobacterias o bacterias primitivas y eubacterias o bacterias reales. El reino protista es muy diverso y agrupa a muchos organismos, tanto unicelulares como pluricelulares. Estos no pueden ser clasificados en ninguno de los otros reinos y están constituidos por organismos eucariontes de tamaño pequeño y muchas veces microscópicos. Estos no tienen la capacidad de formar tejidos y el organismo más conocido de este reino es la ameba, aunque también pueden existir las algas y algunos otros protozoos. El reino fungi es conocido como el reino de los hongos y alberga principalmente a las setas, levaduras y los mohos. Estos tienen características en común con las plantas y los animales, pero a la vez se diferencian en su forma de alimentación. El reino Plantae, o reino de las plantas, también es llamado metafitas y está formado por organismos pluricelulares que están anclados al suelo y son capaces de generar su propio alimento a través de un proceso llamado fotosíntesis, en el cual interactúa la tierra, el aire, el agua y la luz solar. Hay más de 260.000 especies de plantas actualmente y estas poseen células vegetales, que son células eucariontas que poseen una pared celular compuesta de celulosa. El reino Animalia es conocido como reino de los animales o metazoos. Las características fundamentales que distinguen a los animales son que están formados por células con un núcleo definido, es decir, células eucariontas, pero que no poseen una pared celular. Los animales requieren para su subsistencia que sus células formen tejidos y órganos para realizar las funciones vitales. Además, que no pueden generar su propio alimento, por lo que necesitan ingerir a otros organismos, ya sean animales o vegetales. Esperamos que esta información acerca de la clasificación taxonómica de los seres vivos haya sido de ayuda para cada uno de ustedes y nos vemos en una próxima clase.